Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Muy queridos amigos, nuevamente reciban un cordial saludo. Hoy vamos a leer Marcos, capítulo 15. Vamos a leer de los versículos 27 al 29 para comenzar. Dice así Marcos capítulo 15, versículo 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Es importante ver que un ladrón va a ser crucificado a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y por qué sería crucificado Cristo en el centro? Porque esto nos demuestra que Cristo es el centro de todo. Ni tú, ni yo, ni ninguna otra persona es el centro de la humanidad. El único centro es Cristo Jesús. Versículo 28, Marcos capítulo 15, versículo 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. En este versículo de Marcos capítulo 15, versículo 30, Jesús va a ser fuertemente tentado, porque él tenía todo el poder y toda la autoridad para bajarse de esa cruz. Pero gracias a Dios y gracias a él que no se bajó, porque si se hubiera bajado tanto tú como yo y toda la humanidad hubiera ido eternamente al lago de fuego. Ninguno se hubiera salvado. Marcos capítulo 15 versículo 31 nos dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, asimismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Es importante ver, como les decía, que hay un ladrón o dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Jesús siempre es el centro de todo. Fue, es y será el centro de todo. Lucas capítulo 23, vamos a leer desde los versículos 34 en adelante, nos dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas 23:35 nos dice, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí vemos que hay dos malhechores y uno de ellos está diciéndole a Jesús que si él realmente es el Cristo, que se baje de esa cruz y los baje a ellos. Pero vamos a ver la reacción del otro malhechor. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mi querido amigo,
¿Tú eres o el malhechor que está a la derecha de Jesús o el que está a la izquierda? Uno que reconoció que era un pecador y que merecía ir eternamente al lago de fuego. También que reconoció que no por sus buenas obras se iba a salvar, porque este malhechor qué buenas obras podría haber hecho ahí colgado en la cruz. Quiere decir que esto nos corrobora que la salvación no es por obras, como nos dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y en tercer lugar, este malhechor creyó con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador. Pero Jesús no quedaría en la tumba, sino resucitaría. Si tú crees esto con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas, eternamente irás con Dios y estarás en la presencia de Él. De lo contrario, irás al lago de fuego. Lucas capítulo 23, versículos 41, 42 y 43 nos dicen: nosotros, aquí está hablando el malhechor que reconoció los 3 puntos que te dije. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos 2 malhechores eran judíos. Y es importante ver ello y nos podemos dar cuenta cuando el malhechor le dice a Jesús que se acuerde de él cuando venga en el reino de Dios. Dice así Lucas capítulo 23 versículo 42. Vuelvo a leerlo a favor de ustedes. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué este malhechor sabía del reino de Dios? Porque era un bar mitzvah, un hijo de la ley. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos ser salvos. Es interesante ver, y te invito, amigo, a estudiar la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, que nos habla que solamente por las Sagradas Escrituras podemos llegar a una salvación genuina. En segundo lugar, que la naturaleza manifiesta las obras de Dios. Pero, en tercer lugar, que no es suficiente para la salvación. Requerimos tener palabra de Dios. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te invito a creer en ella, mi amigo. No creas lo que te dicen tus pensamientos o lo que dice la gente, sino ve a la fuente que es la palabra de Dios. Si Dios lo permite, nos veremos en nuestra próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.